ahora cambiamos de tema porque tiene que ver con una banda paramilitar, podríamos decir, que fue desbaratada esta semana. Tiene que ver con gente que abusaba aparentemente de los títulos militares. Algunos eran militares, otros se hacían que eran militares, se ponían los títulos, pero en realidad no lo eran. Tenían propaganda nazi encima, armas y una preparación casi, te diría, paramilitar también. Y esto es lo que más preocupa. Se descubrió en Córdoba, en una comunidad de 5.000 habitantes, la comunidad Aldao, así se llama, ¿no? Camilo Aldao, y es la gran sorpresa, si se quiere, de lo que pasó allí, porque imagínense la situación en un lugar donde hay 5.000 habitantes, que haya un grupo que está haciendo tareas paramilitares, una gran sorpresa, Néstor. Nos atiende el fiscal federal José María Uriarte, quien está trabajando en este caso junto con el juez Pinto. Fiscal, buenas tardes. Liliana Caruso, Néstor Espósito, los saludamos aquí en A24. Gracias por atendernos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, un gusto. ¿Nos cuenta qué es lo que pasó, qué es lo que encontraron? Mire, le comento así a grandes rasgos la secuencia para que ustedes entiendan un poquito cómo nos llega a nosotros y cómo intervenimos. Esto tiene origen en Córdoba capital, a raíz de una denuncia que hace un comandante del ejército, hablando justamente de que había tomado conocimiento de un grupo que, si bien se autodenominaba de reserva, no pertenecía al ejército, y el ejército, es decir, el Estado Mayor del Ejército, no lo tenía registrado como tal. Esto nos llega por incompetencia aquí el Juzgado Federal de Belville. El juzgado, con intervención de esta fiscalía, empieza a investigar y surge que en Camilo Aldao lo que habrían tenido es un hombre que a su vez reclutaba más gente para esta compañía, y donde habían hecho no solamente prácticas militares, sino también intervenido en actos públicos vestidos de militares. Esto nos lleva también a provincia de Buenos Aires a raíz de prueba que se colecta, y bueno, había gente que desde la provincia de Buenos Aires estaba aparentemente como dirigiendo esta compañía, y también tenían y buscaban algún otro campo o predio para hacer el mismo tipo de prácticas que habían hecho aquí en Camilo Aldao. Ahora, hasta aquí lo que tenemos es un grupo de, vamos a llamarlo en estos términos, militares truchos. La compañía se hacía llamar, se autodenominaba Compañía de Reservistas o de Reserva Mohamed Ali Zaineldin, en alusión al difunto líder Carapintada. Por la investigación que hicieron ustedes, ¿eran un grupo de carapintadas redivivos o era un grupo de payasos? Bueno, ni una cosa ni la otra. Yo no puedo entrar principalmente en el segundo calificativo. Nosotros investigamos un grupo de gente que se convocaba para formar una compañía que efectivamente lleva ese nombre y que intentaba, como supuestos reservistas, formar parte del ejército argentino y haciendo sus propias prácticas y cortándose solo o en paralelo al ejército. Eso sí es así. Ahora, el tema es que nosotros desde la Fiscalía fuimos con la calificación que un poco abarca, digamos, esta conducta, porque entendemos que esto genera cierta alarma social por el comportamiento que esta gente tenía, es decir, la gente que vestía de faquina, utilizaba predios para prácticas militares y después salía al público exponiéndose de la misma manera. Y ahora, no tenía ningún registro el Comando Mayor del Ejército. De la investigación, que imagino que está comenzando apenas, ¿usted tiene algún indicio de para qué se reunían y hacían prácticas de entrenamiento militar? ¿Qué es lo que planeaban hacer con esas prácticas? ¿Ahora son un entrenamiento con un objetivo puramente de formación, o tenían intención de ir a copar algún lugar, de ir a atacar algún lugar, de hacer alguna acción militar concreta? Por lo menos de los que a nosotros nos surge hasta ahora, tanto sea de la investigación preliminar como de las indagatorias que se han recepcionado hasta el momento, entendemos que había un ánimo de formación. Ahora tenemos que dividir un poco los que estaban al pie, digamos, o como soldados de esta compañía, y los que estaban más arriba encabezándola. Puede que el objetivo de los de más arriba haya sido otro, que todavía no se vislumbra con claridad, y los de más abajo era de
puro patriota que querían conformar este tipo de agrupaciones, pero no nos surge concretamente que hayan tenido un objetivo claro hacia alguien o hacia algo. Doctor, concretamente el lugar, sobre todo el lugar que ustedes allanan, o yo sé que hubo más de 20 allanamientos, pero digo, en el que se dio por sentado que esto era una organización paramilitar en la que hacían estos entrenamientos, ¿dónde era este lugar? Y nadie los veía, los otros vecinos, porque yo insisto, aparentemente allí donde comienza toda esta historia, 5.000 habitantes, todo se sabe, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo era ese lugar y qué pasaba con el resto de la gente si no le llamaba la atención el movimiento que había ahí? Mire, efectivamente, el entrenamiento, uno de los entrenamientos, porque tuvieron 2 encuentros aquí en la localidad de Camilo Aldao, que es departamento Marco Juárez, lo hicieron en un predio de una mutual y a la vista de la gente común. Ajá. Como también después llevan adelante otro, también en Camilo Aldao, y paralelamente otro en José Cepaz, en un predio de provincia de Buenos Aires, de la misma manera, es decir, que la gente tenía posibilidad de verlos, y no solamente esto, sino que ya habían hecho exposiciones públicas en distintos actos de la comunidad, tanto de provincia de Buenos Aires como de Camilo Aldao, incluso con permiso del intendente de la localidad, aparentemente engañado en su buena fe. Es decir, que había una intención de hacer pública esta compañía. Claro, como convocando más. Doctor, lo invitamos también para un poco que usted nos vaya explicando. Nosotros preparamos unas placas para que la gente entienda cómo fue, insistimos, el desbaratamiento de esta banda paramilitar que tenía, o sea, algunos eran militares, otros no, pero en realidad tenían todos como cargos, ¿no?, paramilitares, títulos. Por eso lo primero que pasa es, o la primera causa es la usurpación de títulos. Pero queremos compartir alguna de estas placas, doctor, así la vamos analizando con usted. Los jefes de la banda paramilitar que estamos hablando, Adam Omar Miskowski, que es uno de los fundadores y es oriundo justamente de Camilo Aldao. Este es el principal, se podría decir, doctor, y es el vecino que incluso alquila un local, un predio, para comenzar esta especie de movimiento paramilitar, si me permite la palabra. No, este hombre aparentemente estaba más abajo en la estructura y cumplía una función de, llamémosle así, de enlace y de reclutamiento de gente, de invitación de gente a participar de la compañía. Bien. Y mantenía después enlace con los demás arriba a partir de grupos de WhatsApp y teléfono, pero no estaba en la cabeza propiamente dicha del grupo. Claro, está Vemos bien. la próxima placa, doctor. Era como un referente, ¿no? Claro. Podría ser importante, obvio. ¿Podría ser este señor Martín Broune, el jefe, que se hacía llamar, según lo que nos indica la placa, el capitán de reserva? ¿Podría ser él el jefe de este grupo? Aparentemente sí. Ajá. ¿Y dónde notaba usted el liderazgo? ¿Qué hacía para demostrar que él era el jefe? ¿O solamente daba órdenes y el resto le obedecía como si fuera una estructura verticalista típicamente militar? Porque él aparentemente había autorreferenciándose como tal. Ajá. Es decir, todos tenían que reportar a él y él hacia abajo emitía directivas. Bien. Perfecto. Bueno. Incluso en notas que han sido enviadas al intendente de Camilo Aldao, él las ha firmado como jefe de la compañía. Bien. Bueno, vamos a la siguiente y tiene que ver con la primer mujer que aparece en esta banda. No es la única, si se quiere, que es la que está detenida, María Fernanda Vano, una especie de segunda jefa, por lo que tenemos entendido, que se hacía llamar teniente de reserva y que es egresada del Instituto Militar. Esta joven entonces, doctor, sí en algún momento tuvo relación con la fuerza, digo, verdaderamente militar, por lo menos estuvo en el instituto, no sé ahora qué haría, además de llamarse teniente de reserva. Por lo que se conoce, sí, efectivamente ella formó parte de las filas del ejército. Lo que ocurre es cuando los efectivos se retiran de una fuerza, pasan a formar parte de la reserva. Entonces esta mujer estaba aparentemente en esa condición, no era efectivamente
no pertenecía ya efectivamente al ejército, pero sí a los cuadros de reserva. Y tenía un grado concreto otorgado por el ejército argentino, que era el de teniente. Ella era de Aldao también, o es de Aldao. No, ¿No? ella es de Buenos Aires. Ah, Doctor, bien. ¿sabe usted cómo se financiaba este grupo? ¿De dónde obtenían los recursos para hacer las prácticas militares, para alquilar el predio donde entrenaban? ¿Cómo obtenían el dinero para hacer frente a esos gastos? Bueno, ellos desde que los reclutaban a los efectivos, le pedían un aporte de una suma que no era demasiado onerosa, aproximadamente 350 pesos mensuales. Ajá. Pero después algún aporte que pudieran hacer también a modo de contribución lo iban pidiendo a los fines de subvencionar las actividades de la compañía. ¿Pero a quién se lo pedían? ¿A los comerciantes, a los industriales de la zona? ¿A quién se le pedían? No, a los mismos reclutados. Ajá. Es decir, como que el que entraba a formar parte de la compañía tenía que aportar para su mantenimiento de su propio bolsillo. Claro. Es decir, que todos los que formaban parte de este grupo tenían una actividad paralela. Digo esto porque si a mí me piden 350 pesos por mes para financiar una actividad de este tipo, creo que no puedo pagar ni la cuota de club. Digo, tenían una actividad, tenían otro ingreso. Además de formar parte de este grupo, tenían su trabajo. Claro, exacto, porque como les decía recién, no era gente que estuviera concreta y efectivamente en las filas del ejército, de los cuales cobrara un sueldo y tuviera su horario. No, ellos tenían actividades particulares que en algunos casos se ha definido concretamente y en otros no tanto todavía, pero de ahí obtenían, digamos, desde sus ingresos personales obtenían esta plata para poder después... ¿Y cuánto se cree, doctor, que es la gente que formaría parte de esta compañía? ¿Se sabe el número más o menos? Fue muy fluctuante a través de los meses. Hablan en algún momento de 50, en otros de 20, en otros de 30, es decir, fue variando. Y por lo que se refiere también fue variando en razón de que fueron algunos advirtiendo que esto no estaba funcionando en forma. Doctor, queda claro que Camilo Aldao no tenía ni a Camilo Cienfuegos ni a Camilo Torres. ¿No es un poco exagerada la calificación de paramilitares para este grupo? Le pregunto a partir de su experiencia, de su conocimiento, ¿no es un poco mucho hablar de paramilitares, sobre todo cuando la referencia más cercana es de los paramilitares colombianos, que eran ciertamente bastante diferentes a este grupo? Lo que ocurre es que, esto tenemos que no sacarlo de contexto. Esta gente no es que practicaba en el medio del monte, nadie lo veía, y era un grupito perdido, digamos, que ni siquiera la sociedad había tomado contacto para nada, y que se hacía llamar reservistas nada más. No, ellos se presentaban como reservistas del ejército argentino, se presentaron ante autoridades como tal, y todo esto genera, aparte tenían, en algún acto aparecieron con cara pintada, cartucheras con lo que vaya a saber si eran armas o no reales, pero en una palabra, era una apariencia muy cercana a lo que puede ser un grupo militar propiamente dicho. Ahora, doctor, perdón, usted dice se presentaban ante las autoridades como tal, pero el ejército no los reconoció, digo, ¿frente a qué autoridades? Hablamos de las autoridades locales, ¿no? Autoridades locales en Camilo Aldao, sí, y autoridades de educación en provincia de Buenos Aires, porque han participado hasta en actos escolares con jura de bandera. Ajá. ¿Y en calidad de qué? De esto, de ser reservista. Digo, a ver, para que la gente entienda, ¿qué significa ser un reservista dentro del ejército? ¿Es alguien que no está tal vez en la fila? A ver, yo no sé demasiado, pero digo, es alguien que no está en la carrera militar, que está en la escuela militar, pero tiene algunas ideas y desea colaborar. ¿Es esto, doctor? ¿Está bien lo que digo? Sí, el reservista, se puede llegar a ser reservista del ejército argentino por distintas vías. Si un civil, hoy en día a través de un curso, que si mal no recuerdo dura un año aproximadamente, puede
engrosar las filas de la reserva, que son, entre sus objetivos, tienen fundamentalmente colaborar con el país en algún conflicto si fuera necesario. Ahora, el reservista tiene conocimiento de estrategias, toma conocimiento de manejo de armas, toma conocimiento de distintas cuestiones que no toma un civil común. Claro, entonces, usted me decía recién de la calificación, porque justamente esta calificación hace referencia o tiene en cuenta como todas las figuras penales, tiene en cuenta bienes jurídicamente protegidos, ¿cierto? Sí. Y en este caso, no es lo mismo, yo lo decía los otros días, no es lo mismo ver a alguien vestido de bombero, que también tiene una intención una intención solidaria y de colaboración, que alguien que está vestido de militar con todos los atributos, llamémosle placas, armas, boinas, una estructura. Ahí hay un punto interesante, doctor. Ahí hay un punto interesante. Usted dijo armas. ¿Les encontraron armas? En tal caso, ¿las tenían registradas? ¿Eran armas legales? ¿Qué pasaba con eso? Bueno, se han secuestrado armas, sí, efectivamente, y armas reales. ¿Y tenían permiso para portarlas o eran armas que se les puede imputar la aportación ilegal de armas de fuego, en este caso eventualmente de armas de guerra? No, han sido armas de guerra algunas. No voy a hablar todavía de lo que eventualmente pueda ocurrir y de las imputaciones futuras, si es que se dan, pero armas hubo. Ahora, doctor, teniendo en cuenta que hasta ahora tienen como delito penal, me refiero, la usurpación de títulos militares que no tenían, eventualmente la aportación de armas, todos delitos que son delitos escarcelables, ¿por qué están presos? ¿Por qué están presos? Porque, porque los hechos que se le han atribuido, prima facie, quedan comprendidos bajo la asociación ilícita, bajo la forma legal de la asociación ilícita. Ah, caramba, asociación ilícita. ¿Y cuáles serían, hablamos de algo mucho más grave. serían en ese caso los delitos indeterminados que se le reprochan? Le explicamos a la gente, la asociación ilícita es una organización de 3 o más personas con permanencia en el tiempo, con una estructura de mandos, organizadores, jefes e integrantes, que está destinada a cometer delitos indeterminados. ¿Cuáles serían los delitos indeterminados de este grupo? Bueno, mire, eso es lo que le decía recién y le refería. Hubo un primer requerimiento instructorio que formuló desde la Fiscalía atribuyendo esta figura en razón de la estructura que conformaba esta gente en apariencia y en lo que primero se ve y surge de la prueba de autos. Posteriormente, y al analizar la prueba concreta, es decir, las armas que se secuestraron, la documentación que se secuestró, las insignias y demás, se irán desgajando de acá las distintas imputaciones delictivas concretas. Hasta ahora tenemos que hay una maniobra cometida por esta gente tendiente a cometer delitos. En principio tendríamos, sí, el tema de los títulos y honores. También hay armas con tenencia no demostrada todavía. Claro. Tenemos también el posible hechos de estafa, porque se han estado canalizando dineros no concretamente para la mantención de la compañía en particular. Entonces, usted lo dijo bien, la asociación ilícita refiere a la comisión de delitos, no especifica, distinto al caso de la participación criminal, en la cual sí alguien se monta sobre el delito de otro para cometer una acción determinada. En este caso hablamos de delitos de manera general e indefinida. Claro. Ahora, doctor, hablamos nosotros de Aldao, hablamos de José Cepaz, también parte de los allanamientos, pero ¿este grupo puede tener a su vez otros satélites en otras provincias del interior del país o en otros barrios del conurbano? ¿Y cuántos son en realidad los detenidos? Porque en un principio se habló de 9, pero ahora en las últimas horas tengo entendido que hubo más detenciones. ¿De dónde fueron? Y si esto es posible, lo que le preguntaba de estas células, si se quieren, aisladas en otra parte del territorio argentino. Sí, mire,
han surgido datos de que si bien esto tenía centro en Camilo y en provincia de Buenos Aires, había contactos con distintas partes del país, y la invitación a participar de esta compañía estaba abierta para cualquiera que se le quisiera sumar. Es decir, que no estamos hablando de un grupo muy cerrado. Claro. Así que puede haber habido simpatizantes de esta compañía en distintas otras partes del Sí, porque del yo le territorio. preguntaba esto porque escuché algo de Mendoza también, por ejemplo, que había gente de Mendoza que ya estaba participando. Por eso le decía, si es que la gente en otras provincias también hacían esa misma convocatoria, pero por lo que usted dice era una convocatoria abierta tal vez por las redes y después se encontraban en una determinada fecha en determinado lugar. ¿Así es más o menos la mecánica o cómo se movían? Así es más o menos la mecánica, exacto. Así es más o menos la mecánica, Sí. aunque había un fluido contacto vía telefónica. Claro. ¿Y, Más que fluido. ¿Y son 12 los detenidos actualmente? Son 12 los detenidos, sí. ¿Y dónde están detenidos? ¿Están todos en Córdoba? Sí, se dividió, el doctor Pinto, el juez federal, decidió dividir el grupo por cuestiones de capacidad, y una parte está en la penitenciaría de Villa María, también Córdoba, distante 60 kilómetros de aquí de Belleville, y el resto está en el establecimiento de máxima seguridad de Bower, cerca de la ciudad capital de Córdoba. Bien. Bueno, doctor Uriarte, le agradecemos infinitamente esta comunicación. Vamos a seguir hablando seguramente con usted para ver cómo sigue esto, ¿no? Las declaraciones, lo que vienen después, los allanamientos y, por supuesto, esta calificación de la que estábamos hablando aquí con Néstor de asociación ilícita, si esto puede ser, que agrava mucho más a este grupo. Gracias, doctor. Buenas tardes. Perdonen, sí. Perdonen. Una aclaración justamente que usted lo mencionó. Por supuesto. Quería hacerla a raíz de lo que mencionó ahí al último en relación a la calificación. Sí. Tengamos en cuenta, y repito, que esto no se trata de un grupo de una asociación de fútbol ni una asociación de bomberos. Entonces, hay una alarma social y hay un estado, llamémosle, de riesgo o temor de gente que puede haber visto esta agrupación en público y que en principio la tomó como que estaba totalmente avalada por el ejército, pero no lo sabemos. Sabemos que no estaba legalizada ni avalada por el ejército, pero no sabemos tampoco cuáles los fines que pueden haber tenido alguien vestido de militar. Claro, muy interesante el tema. Muy interesante. Gracias, doctor. Gracias por atendernos, por esclarecernos, por evacuar tantas dudas. Le agradecemos la comunicación. Gracias, Lili, es llamativo que ocurra esto en este lugar, que además Camilo está Aldao. claro, es un lugar muy pequeño, una comunidad muy pequeña. Muy cerca de Belleville, que es lo más conocido, si se quiere, también el más conocido, ¿no? Que Camilo Aldao. Claro, y nosotros sorprendidos, y le decíamos lo llamativo, porque es un lugar muy pequeño, ¿no? Con 5.000 habitantes, y que de repente aparezca toda esta situación, aparezca en un acto, esta gente se presente, un vecino vaya y diga, a mí me parece, ¿quiénes son estos? Le preguntaron al intendente, ¿no? Que vienen vestidos así. Todo era muy llamativo, parecía de película. Vamos a hacer un poquito... En esta pequeña comunidad entrenaba este sorte de ejército paramilitar, insisto con el tema, me parece todavía prematuro demasiado. Y exagerado, sobre todo cuando uno toma como referencia lo que eran los paramilitares, el caso más conocido, los paramilitares colombianos vinculados con el narcotráfico, vinculados con las Fuerzas Armadas. En este caso se hacían pasar como parte del ejército argentino, no parece ser un caso asimilable a aquella terminología, pero bueno, por ahora vamos a poner la expectativa en qué es lo que pasa. El nombre también, ¿no? De Mohamed Ali Zaineldin, recordando a alguien que, bueno, para la historia argentina militar, si se quiere, sobre todo después
ya pasado la década del 80, el significado que tenían, ¿no? Con los movimientos cara pintadas aquí en la Argentina y etcétera. Hay que aclarar además que es un grupo relativamente reciente porque había comenzado con estos entrenamientos militares en el mes de mayo pasado y uno de esos entrenamientos se realizaba en un predio sindical utilizado como recreativo. De comercio. El sindicato de comercio que tenía de toda la parte un tercio de ese lugar que era destinado para hacer entrenamientos militares, en un lugar donde en los otros 2 tercios había gente que estaba haciendo un asado, por ejemplo. Claro. El grupo estaba entrenando allí, por eso digo, hacíamos hincapié en esta situación de si es realmente serio, si es realmente una amenaza o se trataba de un grupo de locos que quiso ponerse ropa militar para sentir esa experiencia. El detalle que decía del primero de los jefes que nombrábamos, de apellido difícil, para mí era algo de Misis, que una cosa bastante, que yo le preguntaba si era jefe, me dijo no, era el segundo, fue el que fue y le dijo al encargado justamente de ese predio de mercantiles, che, escúchame, necesito acá, viste, vienen unos amigos de afuera, le dijo, esa era la cuestión, y queremos quedarnos un día y medio acá, tipo carpa, e instalaron tipos gazebos, carpas y se quedaron allí, pero en realidad era para esto. Claro, él dijo, sí, a mí me lo alquiló, pero qué sé yo, vienen tantos a pedir el día. Y era un vecino. La cuestión era esa también, ¿no? El conocimiento que había, el acercamiento que había en el pueblo para decir, che, vino a este, lo conozco, acá no pasa nada, si nos conocemos todos. Por las dudas, si vas a salir a entrenar, a correr, no te pongas ropa militar ni salgas a entrenar a la vista de todos porque podés terminar con un cargo de asociación ilícita. Bueno, demasiado. Vamos a ver lo que dice, ¿no? Bueno, vamos a lo último de los detalles, que es lo que le preguntabas vos también. Tenían armas de guerra, explosivos, manuales militares y nazis. Esto acá también puede haber una cuestión, ¿no? Con el tema nazi, si hay propaganda, qué tipo de material, si hay xenofobia detrás, discriminación, etcétera. Máscaras antigas, chalecos, entre otros. La verdad que llama mucho la atención. Yo no sé si vos querés llamarlo paramilitar o no, pero con todo esto, por lo menos un poco que asusta, ¿no? Qué sé yo, o por lo menos para preguntar. La última placa para cerrar ya el tema de Camilo Aldao, además documentación con aprobaciones de cursos que no tenían aval ni autorización del Ejército. Esto hay que dejarlo en claro, me parece, Néstor. Claro. El Ejército no está diciendo en ningún momento que pertenece este grupo de la compañía Mohamed Ali Zaineldin al Ejército. Algunos han pertenecido a las filas, algunos tienen hecho algunas carreras, como una de las mujeres que les presentábamos, que estaba en el Instituto Militar, pero esto no está avalado por el Ejército. Ellos también, de alguna forma, están haciendo su propia investigación para saber de dónde viene todo esto, ¿no?